Doctor, doctor. Miguelito, hoy día se nos ha pegado las sábanas porque ya es tarde, Miguelito. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, doctor, lo que pasa es que yo lo fui a buscar al hospital, pero al hospital había mucha gente. Sí, Miguelito. Vengo cansado de la emergencia. Sí, demasiada gente. ¿Viste, Miguelito, que había mucha gente? Sí, Y eso que no has entrado, Miguelito. Y eso que no has entrado porque tú entras y tenemos bastantes niños y nuestra capacidad en la sala de emergencia, y no solo en nuestro hospital, sino en casi todos los hospitales y los centros de salud en nuestra región, tienen un límite de cama, ¿no? Y ahora pues se ha sobreexcedido esa capacidad, Miguelito, porque ahorita estamos probablemente ya lleguemos a tener, a decir que es pandemia, lo del dengue, Miguelito, sí, Miguelito, otra vez porque estaba escuchando que muchos niños se están dando fiebre, le están dando el sí, dengue. no solamente niños, sino No, adolescentes, adultos también. He estado viendo en la sala de los hospitales, de todos los hospitales de nuestra región, en los pasillos, pacientes colocándose suero y esas cosas. ¿Te parece si vamos a hablar un poquito de esta enfermedad? Si bien es cierto, Miguelito, ya hemos hablado de esta enfermedad, pero ahora pues hay que tener en cuenta algunas cositas más para tener claro sobre esta enfermedad. ¿Te parece, Miguelito? sí, doctor, porque teníamos que prevenir ahora Sí, el dengue. sí, Dios, el otra dengue. vez el Ya pues, dengue. Miguelito, entonces en el próximo bloque hablamos de un poquito de lo de qué es el dengue. ¡Ya Sí, ya venimos, venimos! Miguelito. Miguelito, 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 ya tú sabes, pa. Entonces, doctor, Miguelito, mira, Miguelito. Menos mal que gracias a Dios tú no has entrado, no entrases. Como te dije anteriormente, hay muchos pacientes que estamos manejando en sala de emergencia. ¿Por qué? Si bien es cierto, también tenemos pacientes con otras patologías, pero la patología que está predominando ahorita por el zancudo que está transmitiendo esta enfermedad se llama dengue. Ya hablamos la vez pasada, Miguelito, ya tienes algunas nociones, pero vamos a recalcar algunas cosas para tener en cuenta, para no estar saturando o sobresaturando las salas de emergencia. Recuerden que nosotros somos poco personal de salud en las emergencias y bueno, al tener mucha afluencia del público no nos damos abasto para atender adecuadamente un paciente. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta, Miguelito? ¿Sí recuerdas la enfermedad, Miguelito? sí, el dengue, el zancudo que te pica. Que no Sí, debemos tener depósitos con agua. así es. Tenemos que taparlo, usar repelente. Ahora en el colegio nos han pedido repelente. Así es, Miguelito. Entonces, en primer lugar, hay que ver la prevención. Por favor, hay que utilizar repelente, sobre todo para aquellos niños mayores de 6 meses, que ya se puede utilizar este tipo de sustancias en la piel. Antes de los 6 meses no podemos utilizarlo porque pueden dañar o producir algún tipo de alergia este tipo de cremas. Recuerda, Miguelito, entonces la prevención. Ya mencionaste algo también, por favor. Este zancudo se cría en aguas limpias. Aquellas personas que guardan depósitos con agua limpia, por favor hay que taparlos. Las piscinas también, por favor hay que tratar el agua, hay que colocarle las sustancias para evitar de que Hay que darle hay que mantenimiento. darle mantenimiento para que este mosquito no se críe ahí en esas aguas. También en los charcos, hasta hace pocas semanas atrás hemos tenido lluvias y bueno, en lo posible, si nos reunimos en la cuadra para eliminar estos fuentes de agua, también sería lo ideal, porque ya serían menos reservorios para la crianza de este vector. ¿Ok, Miguelito? Sí, o sea que Bien, la profesora dijo que ahora el dengue depende de nosotros. Si nosotros nos descuidamos, a los zancudos sale más dengue. así es, Y es Miguelito. prácticamente nuestra culpa también. Así es, tienes toda la razón. Tu profesora te ha dado muy buena información. Gracias, profesora, por ayudarnos también al personal de salud a propagar adecuadamente la información sobre esta enfermedad. Gracias, Miguelito. También, por favor, si vamos a usar mosquitero, también lo podemos utilizar, cerrar bien las puertas. Bueno, menos mal que ya la temperatura acá en Piura ya está bajando, ya no tenemos mucho calor. En la noche, pues podemos utilizar mosquitero. Este mosquitero, por favor, lo que yo les aconsejo para las personas que son alérgicas,
Cada vez que ya nos levantemos, por favor, retirarlo, sacudirlo y guardarlo en una bolsa para que no acumule tierra y sobre todo posteriormente tener procesos alérgicos que nos va a hacer dar una tos crónica. También hay que tener en cuenta eso. Igual también para aquellas personas que no tienen algún tipo de alergia, hay unas sustancias que van conectadas a la electricidad que hacen que estos mosquitos, estos zancudos se vayan y bueno, no estén presentes en la casa. Y bueno, también es un punto a favor para evitar la picadura del zancudo. Entonces ya sabemos de la prevención, ¿no, Miguelito? Sí, Perfecto, ahora hablemos un doctor. poquito de la enfermedad. Esta enfermedad es transmitida por el zancudo, el Aedes aegypti, que produce tres etapas. Este virus que se inocula en el cuerpo humano, este virus pues se va a replicar en el organismo y va a producir tres etapas en la enfermedad. La primera etapa es una enfermedad febril, muy parecida a los procesos respiratorios altos, a una gripe, pero a diferencia que las temperaturas son altísimas, 40 de temperatura, 39,5, 40. 40 de temperatura, Uf. que hace que los niños y los adolescentes y las personas tengamos escalofríos, pues entonces pues el tratamiento para eso hay que bajar la temperatura con pues, medios físicos es darnos un baño con agua tibia, Un pañito húmedo. o pañitos húmedos si son más pequeñitos o tenemos miedo a meterlos al agua y sobre todo dar un medicamento que se llama paracetamol. Por favor, solamente está indicado este medicamento. Recuerden que hay otros medicamentos que utilizamos para la fiebre, como el ibuprofeno, metamizol. Por favor, evitar este uso. Yo sé que la temperatura demora en bajar, pero Miguelito, tienes que tener en cuenta que la temperatura en esta enfermedad va a ser una caída lenta y progresiva. Y de nuevo en las próximas horas otra vez va a subir. Y se recomienda dar este medicamento cada 4 o 6 horas cuando tengamos fiebre, si es que tengamos fiebre. Entonces hay que tener en cuenta que esta etapa de esta enfermedad dura 3 días, de 3 a 5 días vamos a tener esas temperaturas. Esa es la primera etapa de la enfermedad. Ahora, Miguelito, con la emergencia de todos los virus y por ahí, ahora cuando te vi por ahí, te escuché toser, también ahorita tenemos otros virus respiratorios, el virus de la influenza, por ejemplo, también hay una coinfección con el virus del dengue y los niños también tienen dengue y también tienen tos, que es por un cuadro de influenza. Entonces también Mm. podemos tener una infección sobreagregada y van a estar con tos también los pequeños, o los seres humanos, los adultos también. Entonces, terminada la fase febril, empieza para nosotros la fase crítica, Miguelito. Para ¿Crítica mí, por qué? por eso te cuento ahorita, para mí es más importante esta etapa. ¿Por qué? Porque aquí, fase crítica, porque desaparece la fiebre y hay unos elementos que están en nuestra sangre que se llaman plaquetas, empiezan a caer así, de manera exponencial. Entonces, así bien rápido, así bajan las plaquetas y hay el riesgo de sangrado. Entonces, es aquí lo que hace el nombre de esta fase crítica. Entonces, esta fase crítica debemos tener mucho cuidado porque durante toda la enfermedad pues va a haber cuadros en que va a bajar la presión, los vasos sanguíneos que son más o menos así gorditos, bonitos, donde pasa la sangre, se hacen más grandes y vamos a necesitar más sangre, más líquido. Y como no estamos consumiendo mucho líquido, no comemos por parte de la enfermedad, entonces nos deshidratamos y ahí es la necesidad de ir a la emergencia porque ahí sí necesita el paciente colocarle una vía endovenosa y empezar a hidratar. Entonces, esa enfermedad, la segunda recomendación que se tiene que dar es tomar mucho líquido, bastante agua, para evitar de que esos vasitos se engorden, se hagan grandes y necesiten más fluido. Si yo voy a estar tomando bastante líquido, Miguelito, no va a pasar eso. Pero, si de que nosotros, a pesar de que tomamos mucho líquido, nuestro organismo no responde a eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mucho dolor de cabeza, así mucho sueño, vamos a estar, como decía mi abuelita, desgonzados. ¿Sí sabes de esa palabra, Miguelito? ¿No? ¿Desvergonzado? No,
Desgonzado, Miguelito, así decía mi abuelita, te veo desgonzado, así, todo ¿Desganado? desganado, así, que no sin ganas de hacer nada. Entonces, eso significa que no está llegando bien el flujo sanguíneo en la cabecita y tenemos mucho sueño y esas cosas. Entonces, nos ponemos fríos, pálidos. Entonces, es ahí donde sí es la necesidad de ir a una sala de emergencia para que nos coloquen una vía endovenosa y empezarnos a hidratar, que ese ya es un tratamiento hospitalario. Y la tercera fase ya es la fase más fácil, es la fase de recuperación, Miguelito. Entonces hay que tener en cuenta estas tres fases para poder decidir ir a una emergencia. Por favor, papitos, personas que me están escuchando, evitemos sobresaturar la emergencia. Nosotros como personal de salud estamos dispuestos a ayudarlos, pero nosotros vamos a priorizar la atención. Yo voy a priorizar la atención a un paciente que está en fase crítica que a un paciente que está en fase febril. Por favor, entender, la fase febril podemos manejarlo en casa. Por favor, no nos asustemos. A mí la fiebre no me asusta. A mí lo que me asusta es que estos elementos que están en la sangre, que se llaman plaquetas, que evitan que nosotros sangremos, bajen así de caída libre, así. Eso es lo que más temor a mí me da. Entonces, vamos a manejar estos pacientes con prioridad. Los pacientes que tienen fiebre, por favor, podemos manejarlo en casa con paracetamol y bastante hidratación. Si yo hago esto en casa, voy a evitar en un buen porcentaje a que la fase crítica vaya de manera tolerable y podemos hacerlo esto en casa. La fase de recuperación ya prácticamente la podemos hacer en casa, ya con una buena alimentación, un buen reposo y con esos cuidados adecuados que tenemos. Entonces, Miguelito, ya tenemos en cuenta, por favor, padre de familia, sobre todo ustedes que me están escuchando y si por ahí me escuchan, pueden replicarlo a otras personas. La fase febril es la fase, digamos, la que no es tan difícil de manejar y podemos hacerlo en casa. Por favor, y si es así, vamos a evitar el conglomeramiento de personas en una sala de emergencia y sobre todo nosotros poder manejar adecuadamente con el tiempo adecuado a las personas que están en fase crítica. ¿Sí, Miguelito, me entendiste? Sí, doctor. Tenemos que mantener la calma y controlar la fiebre. La fiebre y tomar bastante líquido. Bastante líquido y el medicamento. Así es, Miguelito. Entonces su paracetamol y bastante hidratación. Y bueno, y sobre todo en las personas que ya tienen la enfermedad, hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque viene un mosquito, un zancudito, me pica, yo tengo la enfermedad Y lo contagio y otra contagio persona a otra que pica. persona que puede estar en casa. Entonces muchas personas se enferman en casa, entonces va a ser difícil de controlar esta enfermedad. Por favor, a partir de ahora ya saben, la prevención de todo lo que le he mencionado es importante, pero la prevención es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en esta enfermedad. Miguelito, por favor. Sí, doctor. Sí, Miguelito. Hay que cuidarnos mucho. Hay que Hay que cuidarnos. prevenir. Para evitar todo esto hay que prevenir. Así es, Miguelito. Y yo un poquito cansado después de haber trabajado duro y parejo. Entonces, Miguelito, nos merecemos un buen desayuno. ¡Un buen desayuno! Un buen desayuno, Miguelito. Entonces, amiguitos, ya saben, hay que prevenir, cuidarse. Y si se tiene el dengue, tenemos que mantener la calma y controlar la fiebre. Así es, Miguelito. Qué bueno que siendo un niño pequeñito has entendido. Ahora una persona grande que me esté escuchando me va a entender un poquito. Un poquito más. Y de todos va a depender que esta enfermedad se vaya lo más rápido posible y sobre todo evitar el conglomeramiento de personas en las salas de emergencia. Recuerden, porque incluso ahorita hemos dejado pacientitos en lugares que no debemos dejarlo. De verdad a mí me daba mucha pena que en todos los hospitales de la región norte en los que estamos trabajando, estamos colocando pacientes en lugares donde no deberíamos colocar. Pero lamentablemente nos ha tocado vivir y ojalá que nos quede de experiencia para nuestras autoridades que debemos tener siempre un equipo de contingencia, no solamente un equipo, lugares de contingencia donde vamos a tener que manejar esta enfermedad. Por favor, cuidémonos y de nosotros va a depender
que esta enfermedad se detenga rápido y no llegue a ser una endemia, posteriormente una pandemia. Listo, Miguelito, vamos a desayunar. Ya nos vamos. Chao, amiguito, que tenga un buen domingo. Bueno, lo que queda del domingo ya. Sí, es tarde, hemos Sí. hecho un programa. Chao, amiguito, nos vemos. El próximo domingo vamos a llegar temprano. Sí. Chao, chicos. Entonces ya toca almorzar, cocinar. A las 2 de la O tarde. todo junto una vez. Ya, bueno, puede ser, para no engordar mucho. Chao. Un zancudo. La mejor forma de prevenir el dengue, zika y chikungunya es controlar el Aedes aegypti. Limpie las canoas de su casa. Los huevos de mosquitos pueden sobrevivir sin agua hasta un año. Cepille las paredes de las pilas y los baldes donde almacena agua para eliminar huevos que estén adheridos. Renueve el agua de los floreros y lávelos una vez por semana. Cubra herméticamente los recipientes donde almacena agua. Elimine objetos inservibles como tarros y llantas y voltee los recipientes que no pueda eliminar. El mosquito puede volar hasta 400 metros desde su criadero. Por eso, la salud del vecindario es responsabilidad de todos.